15 años sin Carlos Monsiváis, sí, eso es el tiempo que ha pasado desde que una insuficiencia respiratoria arrebató a quien para muchos es, incluido para mí, el mejor cronista que haya tenido México en la segunda mitad del siglo pasado, ¿sí? A los 72 años, un 19 de junio, falleció Carlos Monsiváis. Con ese motivo, Siglo XXI Editores puso a circular este libro, coordinado por Marta Lamas y Rodrigo Parrini. Ellos son los coordinadores de un conjunto de textos que, como ocurre con cualquier trabajo de compilación, siempre serán desiguales, incluso desde la misma introducción. Me parece que Marta Lamas tiene un talento y un conocimiento de la obra del cronista mucho más amplio y vivencias mucho más vívidas que las que nos ofrece en esta introducción, a diferencia de Rodrigo Parrini, que nos ofrece un texto, me parece extraordinario, un dibujo que implica lo mismo el razonamiento editorial para publicar, opiniones distintas que evocan y que convocan en más de un sentido, en más de un plano, a Carlos Monsiváis, y también con una exposición inteligente y en momentos brillantes desde mi punto de vista sobre la tingencia de un trabajo como este, valorando algunos de los aportes que hizo Carlos Monsiváis. Les decía, este es un libro desigual, porque lo mismo tiene textos pues muy flojos, para decirlo como es el caso de Fabricio Mejía, o como es el caso de Sabina Berman, que siempre que hay libros donde se intenta honrar o hacer un tributo para algún autor, no falta quien, convocado para ello, busque la forma en la que lo que escriban termine hablando más del que lo escribió que del motivo de la escritura. Es decir, en el caso de Sabina Berman habla más de ella que del propio escritor, y lo que profiere del mismo solo son aspectos a través de los cuales ella se coloca en un ladrillo, incluso para sentirse no a su altura, no igual, sino incluso superior. Pero bueno, eso no es a final de cuentas responsabilidad de los coordinadores del libro, porque en efecto, pues este tipo de expresiones de la miseria humana son prácticamente inevitables, como a juicio de Marta Lamas lo es el hecho de que dos personas muy cercanas, no sabemos quiénes fueron, no hayan aceptado escribir, muy cercanas a Carlos Monsiváis, no hayan aceptado escribir al respecto. Y así es como con estos textos que les acabo de decir, peor todavía, en efecto, el de Sabina Berman, que se titula ¿A dónde vais, Monsiváis? Y ella misma ni siquiera tiene la estatura moral y ética, ella carece de las mismas, para aludir a que el título mismo es una evocación a la familia Burrón. Es una manera en la que en uno de los episodios de esta memorable revista, lo que hizo Gabriel Vargas fue trasladar a Carlos Monsiváis, dibujándolo ahí, de verdad que casi idéntico, tanto que parece que la caricatura es el personaje real, platicando con Avelino Pilongano. Se encuentran antes de ello, desde luego, en la calle, y le dice a Avelino Pilongano, que es hijo de doña Gamusita y poeta irredento, tanto que no sabe hacer otra cosa más que eso, le dice: ¿a dónde vas, Monsiváis? Bueno, pues ni eso es capaz siquiera de evocar Sabina Berman como un aporte ajeno a ella, que ella reproduce y usa como para, en efecto, decirse al principio del libro admiradora de la obra de Carlos Monsiváis y no comentar una sola idea, y no expresar
un solo aporte dentro de la literatura, dentro del cine, dentro de la cultura popular, dentro del denuedo del escritor por estar, como él mismo decía, y para lo cual el título de Fabricio Mejía tampoco es nada imaginativo, ser un perseguidor de causas perdidas, el honoris causas perdidas que recibió de una institución universitaria. Y es que hablar de Carlos Monsiváis siempre es un placer porque su obra inconmensurable abarca prácticamente todos los hechos importantes en el ámbito de la cultura popular, desde 1900 hasta la fecha. Y ya saben ustedes cómo cuando hay libros de coordinación para hablar de alguien, como en algún momento ocurrió uno para hacer un muy merecido reconocimiento a Raúl Trejo del Arbre, si no me invitan, yo me invito. Y luego de reconocer los extraordinarios textos, además del de Rodrigo Parrini, a mí en lo personal me gustó mucho el de Javier Aranda Luna, me gustó también el de Alejandro Brito, me parece que es un texto extraordinario, igual que el de Rolando Cordera, Gerardo Estrada, el de Iván Restrepo, el de Elena Poniatowska y el de José Woldenberg Karakovsky. Son los que más me gustaron, los que menos, y es que en efecto pues tienen una lectura muy distinta y muy distante, aunque ellos sí con una relación muy cercana a Carlos Monsiváis, como lo son los textos de Genaro Villamil, que me parece profundamente desafortunado, igual que el de Jesús A. Rodríguez. Habría esperado yo más del texto de Consuelo Sáizar de la Fuente, pero bueno, es lo que hay. Yo se los recomiendo mucho y les decía a ustedes que, aunque no soy invitado a algunos libros en homenaje a alguien, pues yo solito me invito y digo que, pues con el respaldo editorial de haber sido justamente el corrector, el redactor y el editor de Carlos Monsiváis en la revista Etcétera, en donde surgió uno de sus libros sobre el movimiento de 1968, que luego tuvo algunas adiciones para convertirse también en un libro en coautoría con Julio Scherer García, sobre esa base y sobre la base de que como editor suyo también cada semana durante un tiempo, cada 15 días durante otro tiempo y cada mes durante el tiempo restante, pues recibía justamente los textos de Carlos Monsiváis, siempre esclarecedores, siempre inteligentes y punzantes, y con una consistencia enorme, me parece, en la crítica al poder y en particular siempre del lado, como he dicho, de las causas perdidas. ¿Y quién puede estar del lado de las causas perdidas? Pues justamente en todas las esferas de las minorías en todos los terrenos, de los homosexuales, de todos aquellos que además incluso dentro de la misma izquierda tenían apenas una representación cuando él comenzaba con sus propios trabajos hasta su propio fallecimiento. Una gran obra, inconmensurable obra, que sin embargo me parece no es atajada, sobre todo por quienes más lo conocieron, para responder a una pregunta. ¿Carlos Monsiváis estaría de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien él tuvo enormes coincidencias e incluso cierta amistad? Él estaría de acuerdo con lo que se ha hecho desde 2018 hasta la fecha, es decir, con el paraguas de la autoproclamada 4T. Nadie lo contesta porque en efecto dice, pues no hay una bola de cristal. Sin embargo, me parece que hay elementos suficientes para con toda seriedad afirmar que Carlos Monsiváis no estaría de acuerdo, desde luego, con un gobierno que a la larga resultó ser homofóbico, que desprecia a las minorías, que sigue despreciando a la propia oposición, es decir, que representa buena parte de las prácticas contra las que luchó desde 1954 Carlos Monsiváis y desde luego también representa
pues todo ese tipo de costumbres priistas de las que se rió en Por mi madre, Bohemios, un clásico del periodismo mexicano, y en otros libros, por supuesto, para en efecto advertir la pátina del pensamiento y las prácticas autoritarias. No estaría de acuerdo. Sin duda no estaría de acuerdo con la demagogia relacionada con que los medicamentos faltan en nuestro país por culpa de los conservadores o de los neoliberales. Monsiváis no dispensaría, me parece, su trayectoria nos permite asegurar eso, la serie de corrupción y menos aún la manera en la que uno de sus grandes amigos ha destruido a los medios públicos, como es el propio Genaro Villamil. Así es que yo sí respondo, y en otro momento por supuesto que haré una reseña muy pormenorizada de Carlos Monsiváis, también de este libro, si ustedes me lo permiten, pero es ahora una manera de decirlo con toda claridad. Carlos Monsiváis jamás estaría de acuerdo con lo que ocurre en el país, nunca estaría de acuerdo con la censura, y menos aún que sobre esa base se dijera que lo que pasa es que se está persiguiendo la violencia de género, como es lo que hace y dice Claudia Sheinbaum, quien nunca se ha referido a Carlos Monsiváis, no en público, no ha escrito o no lo ha hecho con la consistencia que pues uno pudiera esperar para aludir a uno de los grandes cronistas del movimiento estudiantil, el más importante, de 1986-1987. En definitiva, Carlos Monsiváis jamás estaría de acuerdo con lo que hace el priismo renovado llamado Morena.